Leer para Crear. Un programa que promueve la lectura y en el que buscamos construir contenido después de ella. ¿Te gustaría recorrer el mundo y diseñar el tuyo? Acompáñanos en este viaje todos los jueves en punto de la 1 de la tarde por la 1450 AM. UR Radio, Diálogo en Sintonía. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empeoró el sonido, cada vez más aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, y un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. Maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! Este fragmento que nos acaba de leer Fernanda es de Edgar Allan Poe, de El corazón delator. El corazón delator es considerado un cuento. Puede considerarse... Bueno, es que Edgar Allan Poe, la mayoría de sus cuentos son de terror, entonces puede considerarse este cuento de terror, podría decirse. Y bueno, pues acerca del contexto histórico que fue escrito, fue pues también él nació en 1809 y falleció en 1849. Entonces, pues, también había pasado la primera revolución industrial. O sea, la verdad, pues, todavía es mucho más joven que el anterior escritor. Y él fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense. Y, pues, fue considerado como maestro universal de relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Asimismo, él le gustaba mucho la literatura francesa y es muy reconocido por la literatura victoriana, sí, también, que era la reina que estaba en Inglaterra en ese entonces. Y otras de sus publicaciones es como la de Berenice Bon, Conversación con una momia, Cuatro bestias en una, Cuento de Jerusalén. También está Descenso al Maelstrón, El alce, El ángel de lo singular, El diablo en el campanario, El demonio de la perversidad y Del agua de la isla. Es otro también de esos cuentos. Y bueno, ¿qué descripción le dan a este cuento? Pues a mí se me hace como dijiste que muchos de sus relatos son como, no sé si de terror, pero el suspenso. Como suspenso, como creepy, como sí, raros. Esa es la palabra. Son peculiares. Sí, eso es, esa es la palabra. Sí. Y en este relato yo creo que lo más raro, peculiar, terrorífico que podemos tener es como nuestra mente, ¿no? Sí. Y es como que un diálogo que tiene una persona, pues yo diría que consigo mismo, no sí, sé. y medio o muy perturbada, no sé cómo muy perturbador. Así lo describiría yo como un... Sí, yo también, aunque, bueno, a mí la verdad pues me gusta este tipo de cosas, no de terror, pero creepy, o como dice Fernanda, peculiares. No sé, me gusta mucho eso, pero sí, no sé, se me hace muy interesante cómo este señor está con esa conciencia que sabe que está mal lo que hizo, pero aún así pues lo hizo y lo tiene en su mente. Sí, lo que más me impacta es que dice que,
o sea, él dice que mató al señor Ujú. porque le molestaba mucho su ojo. Ujú. Le causaba mucho problema como que su ojo, entonces es como su razón, pues, para asesinarlo. Ajá. Y pues para mí, como para ustedes, ¿qué representa el ojo? O sea, ¿qué representa el ojo? Que es como la... es como la, pues, la razón que él le dio para hacer este acto. Pues yo no sé, siento que es que, pues no sé, se podría decir que es como la persona o algo eso peculiar de la persona que te cae mal, que no sé, por ejemplo, en la escuela que la ves y la quiero matar, pero no sabes por qué, como que no te cae bien, pero no sabes qué es eso, qué haces, no sé. Nos acaba de compartir un poco de más. Pero bueno, sí, como que es algo que ya, sí, que ya no puedes tolerar o que no puedes, para él, esta persona Sí. fue algo como que muy, no sé, random, muy, no sé, Pues sí. pero todos podríamos tener en un punto hasta donde ya no podemos soportar o tolerar Ajá. alguna situación o alguna persona, ¿no? Sí, y luego, mientras va pasando la historia, esta... Ay, me da mucha risa. Esta persona reconoce que pues empezó a entablar una buena relación con el señor para poder ganar su confianza más. Y de esta forma, pues ya después de que asesinarlo. Y también lo hizo como de una manera inteligente, que porque no dejó manchas de sangre, no dejó muchas cosas. Ujú. Entonces algo como que al momento los policías pues ni se pudieron haber dado cuenta, pero lo que refleja mucho este cuento es Ujú. el sentido de culpa que empezó a tener. Ajá. Se puso nervioso, empezó con el remordimiento y ya fue cuando el momento que tuvo que decir lo que su corazón sentía, o sea, él Sí. propio se delató. Y bueno, pues sí, más que nada es el ruido que tenemos, o sea, como ese ruido, porque en el fragmento que les leí, lo que me refería con que aumentaba era el ruido que él sentía. Y él decía, no lo escuchan los demás, nada más soy yo. Y era el ruido como de su corazón, de su conciencia, que le decía que él lo había matado. En cambio, él al momento de estar con los policías les había dicho que no había pasado nada, que el grito que habían escuchado había sido de él y cosas así. Eso Ujú. empezó a ocultar todo cuando él era el culpable. Sí, como que retrata los que estamos, un poco locos, así, que como que tienes, como que tiempos de mucho control y luego de repente esta personaje de plano no podía controlar o Sí. soportar los diálogos que tenía internos, Ujú. pero tenía como que momentos también de mucha lucidez y completamente integrado y llevaba la situación como muy controlada y todo, ¿no? Ujú. Como que retrata muy bien este tipo de va y ven del, no sé cómo decir, como el control o la estabilidad o no sé. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que más les gustó de este cuento? A mí me agradó mucho que le molestaba que le dijeran que estaba loco. empieza el relato Ah, sí. y como que dice, no estoy loco, todo lo que hago lo hago con mucho cuidado y como que Ujú. se pasa la mitad o más del cuento tratando de convencer a todo el mundo de que no está loco. Ajá, sí. Eso me agradó, se me hizo Sí, como que... de hecho para mí también como que eso es lo que me llamó la atención del cuento, porque dije, o sea, al momento que estaba seleccionando, pues leí clic a ese título, me llamó la atención, y luego que empecé a leer de eso, de que no me consideren loco, pero es así, esto y esto y esto, y dije, de que, ay, guau, a ver, lo voy a seguir leyendo, y fue lo que me picó, la verdad. Ajá. Y al final pues también estaba como que interesante, de que realmente pues sí lo recomiendo para las personas que les gustan ese tipo de géneros. Sí. Ajá. A mí lo que más me gustó, no sé, creo que como la historia, no sé, de lo que trata básicamente, que el señor que mata y que siente la culpa, no sé, eso me gusta. Pero me gusta la historia, no es como que así lo voy a hacer. También está interesante que está narrado en primera persona. Ujú.
En cambio la del Oscar Wilde pues estaba en tercera, o sea, es algo más como que tú estabas como viviendo y en esta es como si te estuviera contándote la historia. Entonces también está interesante esa parte. Y bueno, pues lo recomendamos pues para todas las personas que les guste también la novela gótica, porque estaba leyendo que con Edgar Allan Poe, con él también como que renació la novela gótica. Y pues asimismo también mencionaba que los cuentos de este género. Y yo encontré en Gandhi que costaba 596, pero no solo este cuento, sino es una compilación de varios cuentos, que la verdad sí lo recomiendo. He leído como unos 5 yo creo de este escritor y están muy buenos. Sí, he escuchado algunas veces que dicen que las como cuentos de terror o este tipo de relatos que pueden ser muy monótonos, repetitivos o no sé, pero eso refleja pues la falta de creatividad del escritor o de quien busca los textos, ¿no? Porque en realidad pues simplemente nada más explorando este tema de la relación contigo y tu mente y tus pensamientos, pues cuántas historias de terror no podríamos generar, ¿no? Sí. Y muy interesantes y diferentes todas, ¿no? Sí, la verdad como que cada una tendría su originalidad. Así es. Y bueno, ese libro también lo pueden conseguir asimismo también en Ciudad Sema. Hay muchos cuentos ahí y pues lo vamos a compartir en la página de Facebook. Y también en otras, pues también como ahorita decía el director, también en cualquier otras PDFs porque es un cuento clásico, entonces es fácil de conseguirlo, no es muy difícil y hay muchos electrónicos gratuitos. Y nos queda tiempo para hablar un poquito del Ángel de lo Singular. ¿Ok? ¿O no? Sí, no sé. Sí, dijo 5 minutos. 4, 3. 2. Bueno, rapidito. Ok. Rapidito hablamos del Ángel de lo Singular. Y bueno, esta historia pues también es como peculiar, como la anterior. La verdad, a mí se me hizo más difícil comprender esta que la pasada. O sea, no sé, como que esta está más... Como te empieza a contar muchas anécdotas que empieza a tener el protagonista en sus sueños. Ya no sabía si realmente era un sueño o realmente lo estaba viviendo por estar borracho. O sea, no comprendía bien, pero como... Está un poco más gótica, más barroca, más revuelta, más, sí, un poco más compleja. Sí, más compleja de comprender, pero está muy interesante porque empieza con que está el protagonista, está sentado leyendo el periódico y luego, mientras está leyendo la nota y todo lo que está pasando, llega como una silueta a un lado suyo y él, pues, como que lo comienza a maldecir de que es un monstruo y que es algo muy horrendo, pero esta silueta comienza a hablarle y resulta que le dice que es el ángel de lo singular y le empieza a platicar que pues que deje de estar borracho, que deje de estar tomando, como que le empieza a decir que deje de estar haciendo cosas malas y él simplemente lo empieza a ahuyentar de que ya vete, de que no te voy a hacer caso y mientras va pasando la historia él simplemente se va a dormir y cuando está dormido empieza a tener muchos sueños en los que... porque él se duerme con una vela encendida. Entonces, él al estar soñando, dice que despierta y está su casa está incendiada, todo está, o sea, en llamas, pero que sale de ahí y va hacia otra parte y que también, o sea, como que en cada aventura que empieza a tener... pues empieza como le sucede algo singular. Algo singular, como si la muerte lo estuviera llamando. Así lo comprendí. Es que el relato comienza, el personaje principal está leyendo una nota que no cree en el periódico, que se le hace muy exagerada o inventada. Sí. Que alguien se mató con una cerbatana porque puso el dardo mal y hasta se enoja, dice, no, ¿cómo puede la gente creer en estas noticias inventadas?
Y yo me recordó tanto a Facebook, a Twitter, a todas las redes sociales que usamos, que dices, es que es algo nuevo, las fake news y las cosas inventadas. Este señor estaba haciendo corajes hace un siglo de exactamente lo mismo, ¿no? Que en los periódicos o en las publicaciones que tenían, pues, por tener mayor tiraje, por tener más audiencia, más lectores, pues, él sentía que estaban inventando cosas irreales o notas para llamar la atención, y ahí es cuando aparece el ángel de estos eventos singulares, ¿no? Y tienen un diálogo y está muy, pues está muy entretenido, divertido, está muy raro también. Sí, pero está peculiar. Empiezas a imaginarte todo lo que va sucediendo, pero lo recomendamos también, pues, como dijimos ahorita, como también el anterior cuento del corazón delatador, para todas aquellas personas que les gusta la novela gótica, los cuentos de terror, el misterio, el suspenso, lo altamente recomendamos. Y bueno, pues vamos a estar siguiendo videos en el canal de YouTube para que puedan suscribirnos. También no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues gracias a todos los que nos están viendo, mandamos saludos. Saludos a Checo Estrada, que recuerden el 12 de abril, Sí, el jueves 12 de abril viene, nos prometió libros para regalar. Y el 11 de abril tendremos, como información para la UR, tendremos una conferencia para cualquiera que quiera venir, es bienvenido. Y bueno, feliz Jueves Santo, esperemos que estén pasando una bonita semana de vacaciones y nos vemos el siguiente jueves a la 1 de la tarde. Bye. Adiós.